Dios les bendiga. Dilexis T. de León XIV. No se puede separar la fe del amor por los pobres. Se ha publicado la primera exhortación apostólica de Robert Francis Prevost, Papa León XIV. Un trabajo iniciado por el Papa Francisco sobre el tema del servicio a los pobres, en cuyo rostro encontramos el sufrimiento de los inocentes. El Papa denuncia la economía que mata, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la emergencia educativa. Este es un artículo de Salvatore Cernuscio, de la Ciudad del Vaticano. Dilexis Tei, que significa te he amado, Apocalipsis 3:9. El amor de Cristo que se hace carne en el amor a los pobres, entendido como cuidado de los enfermos, lucha contra la esclavitud, defensa de las mujeres que sufren exclusión y violencia, derecho a la educación, acompañamiento a los migrantes, limosna que es justicia restaurada, no un gesto de paternalismo, equidad cuya falta es raíz de los males sociales. León XIV firma su primera exhortación apostólica Dilexis T, un texto de 121 puntos que brota del Evangelio del Hijo de Dios, que se hizo pobre desde la entrada en el mundo y que relanza el magisterio de la Iglesia sobre los pobres en los últimos 150 años, una auténtica fuente de enseñanza. Siguiendo los pasos de sus predecesores, con este documento firmado el 4 de octubre pasado, festividad de San Francisco de Asís, el Papa Agustino León sigue los pasos de sus antecesores. Juan 23, con su llamamiento a los países ricos en Mater et Magistra, para que no permanecieran indiferentes ante los países oprimidos por el hambre y la miseria. Pablo VI con la Populorum Progressio y su intervención en la ONU como abogado de los pueblos pobres. Juan Pablo II, que consolidó doctrinalmente la relación preferencial de la Iglesia con los pobres. Benedicto XVI y la Caritas in Veritate, con su lectura, que se hace más marcadamente política de las crisis del tercer milenio. Por último, Francisco, que ha hecho del cuidado por los pobres y con los pobres uno de los pilares de su pontificado. Una obra iniciada por Francisco y retomada por León. Fue precisamente Francisco quien en los meses previos a su muerte había comenzado a trabajar en la exhortación apostólica, al igual que con la Lumen Fidei de Benedicto XVI, retomada en 2013 por Jorge Mario Bergoglio. También en esta ocasión es el sucesor quien completa la obra, que representa una continuación de la Dilexis Nos, la última encíclica del Papa argentino sobre el corazón de Jesús, porque es fuerte el vínculo entre el amor de Dios y el amor a los pobres a través de ellos. Dios sigue teniendo algo que decirnos, afirma el Papa León, y recuerda el tema de la opción preferencial por los pobres, expresión nacida en América Latina, no para indicar un exclusivismo
o una discriminación hacia otros grupos, sino la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y por tanto el mismo sufrimiento de Cristo. Los rostros de la pobreza. Son numerosos los motivos de reflexión y los impulsos a la acción en la exhortación de Robert Francis Prevost, en el que se analizan los rostros de la pobreza de los que no tienen medios de sustento material, del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades. La pobreza moral, espiritual, cultural. La pobreza del que no tiene derechos, ni espacios, ni libertad. Nuevas formas de pobreza y falta de equidad. Ante este panorama, el Santo Padre considera insuficiente el compromiso para eliminar las causas estructurales de la pobreza en sociedades marcadas por numerosas desigualdades, por la aparición de nuevas formas de pobreza, más sutiles y peligrosas, por normas económicas que han aumentado la riqueza, pero sin equidad. La dictadura de una economía que mata. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual, afirma el Papa León. Desde este punto de vista sostiene que es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del milenio. Sin embargo, el camino es largo, especialmente en una época en la que sigue vigente la dictadura de una economía que mata, en la que las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, mientras que las de la mayoría están cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz y en la que se difunden ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Cultura del descarte, libertad de mercado, pastoral de las élites. Todo esto es señal que aún persiste, a veces bien enmascarada, una cultura del descarte que tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano. El Papa condena entonces los criterios pseudocientíficos, según los cuales será la libertad de mercado la que llevará a la solución del problema de la pobreza, así como la pastoral de las llamadas élites, según la cual en vez de perder el tiempo con los pobres, es mejor ocuparse de los ricos, de los poderosos y de los profesionales. En efecto, muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. Transformar la mentalidad. Lo que el sucesor de Pedro preconiza es, por lo tanto, un cambio de mentalidad, liberándose ante todo de la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada. Esto mueve a muchas personas a una visión de la existencia centrada en la riqueza y el éxito social a toda costa, incluso en detrimento de los demás y a través de sistemas políticos y sociales injustos.
La dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana. En cada migrante rechazado está Cristo llamando a la puerta. León XIV dedica un amplio espacio al tema de las migraciones. Acompaña sus palabras la imagen del pequeño Alan Kurdi, el niño sirio de 3 años, que en el 2015 se convirtió en símbolo de la crisis migratoria europea con la foto de su pequeño cuerpo sin vida de su hermano en una playa. Lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales, constata el Papa. Al mismo tiempo recuerda la labor plurisecular de la Iglesia hacia quienes se ven obligados a abandonar sus tierras, expresada en centros de acogida, misiones fronterizas, esfuerzos de Cáritas Internacional y otras instituciones. La Iglesia, como una madre, camina con quienes caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos. Donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio solo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida, y que en cada migrante rechazado es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad. Siempre en el tema de migración, Robert Prevost hace suyo los famosos 4 verbos del Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar. Y también toma prestada del Papa argentino la definición de los pobres no solo como objeto de nuestra compasión, sino como maestro del Evangelio. Servir a los pobres no es un gesto de arriba hacia abajo, sino un encuentro entre iguales. Por lo tanto, cuando la Iglesia se inclina hasta el suelo para cuidar de los pobres, asume su postura más elevada. Las mujeres víctimas de violencia y exclusión. El sucesor de Pedro se refiere luego a la actualidad marcada por miles de personas que mueren cada día por causas vinculadas a la malnutrición. Doblemente pobres, añade, son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Los pobres no están por casualidad. León XIV reflexiona profundamente sobre las causas mismas de la pobreza. Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza, para la mayor parte de ellos, es una elección. Y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad. Obviamente, entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, pero también hay muchos hombres y mujeres que recogen cartones desde la mañana hasta la noche solo para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida. En resumen, se lee en uno de los puntos centrales de Dilexit T: no podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son, porque no hayan obtenido méritos, según esa falta visión de la meritocracia en la que parecería que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxitos en la vida. Ideologías y orientaciones políticas. A veces, observa el Papa León, son los propios cristianos los que se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos
que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. Hay quienes siguen diciendo: nuestra tarea es rezar y enseñar la verdadera doctrina, pero desvinculando este aspecto religioso de la promoción integral. Agregan que solo el gobierno debería encargarse de ellos, o que sería mejor dejarlos en la miseria para que aprendan a trabajar. La limosna a menudo despreciada. Un síntoma de esta mentalidad es el hecho de que el ejercicio de la caridad resulte a veces despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial. León XIV se detiene largamente en la limosna, raramente practicada y a menudo despreciada. Como cristianos, no renunciamos a la limosna. Es un gesto que se puede hacer de diferentes formas y que podemos intentar hacer de la manera más eficaz. Pero es preciso hacerlo, y siempre será mejor hacer algo que no hacer nada. En todo caso, nos llegará al corazón. No será la solución a la pobreza mundial, que hay que buscar con inteligencia, tenacidad y compromiso social. Pero necesitamos practicar la limosna para tocar la carne sufriente de los pobres. Indiferencia por parte de los cristianos. En la misma línea, el obispo de Roma se refiere a la carencia o incluso la ausencia de compromiso con la defensa y promoción de los más desfavorecidos en algunos movimientos o grupos cristianos. Sin una comunidad eclesial no coopera en la inclusión de todos, advierte, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable en nuestra fe y los pobres. El derecho a la educación. El Papa recuerda además el ejemplo de San José de Calasanz, quien fundó la primera escuela popular gratuita de Europa, para subrayar la importancia de la educación de los pobres. No es un favor, sino un deber. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana. La lucha de los movimientos populares. En la exhortación, el Papa León también hace referencia a la lucha contra los destructores efectos del imperio del dinero por parte de los movimientos populares, dirigidos por líderes, muchas veces bajo la sospecha o incluso perseguidos. Estos, sostiene, nos invitan a superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres y nunca de los pobres. Una voz que despierte y denuncie. En las últimas páginas del documento, el Papa hace un llamamiento a todo el pueblo de Dios para que haga oír de diferentes maneras una voz que despierte, que denuncie y que se exponga aún a costo de parecer estúpidos. Las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y de la técnica, mediante el desarrollo de políticas eficaces
en la transformación de la sociedad. Los pobres, no un problema social, sino el centro de la iglesia. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por los pobres, exhorta el Papa León. El cristiano no puede considerar a los pobres como un problema social. Estos son una cuestión familiar, son de los nuestros. Por consiguiente, nuestra relación con ellos no se puede reducir a una actividad o a una oficina de la iglesia. Los pobres están al centro de la iglesia. Dios les bendiga.